gracias, Padre, porque nos has guardado, Señor, nos has bendecido, has sido muy bueno con nosotros, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, mi Dios, por cada uno de las personas que nos visitan en esta tarde, mi Dios, que esto que hacemos, Señor, sea de ejemplo para motivarlos también a que un día participen con nosotros, mi Dios. Gracias por todo, mi Dios. Nos abandonamos en tus manos, Señor, dándote gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y que todo lo que hagamos sea bajo la unción y el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermanos, por favor. Vamos a ver ahí una escritura. Santiago 1, vamos a iniciar ahí en Santiago 1. Antes de esto, hermanos, pues déjeme decirle, nos visita los papás de nuestra hermana Nadia, ¿verdad? Dios los bendiga. Qué bueno que están con nosotros, ¿verdad? Qué bueno. Y nuestra hermana Evita también por ahí la veo, ¿verdad? Dios la bendiga, hermana. ¿Verdad? Y el papá de nuestra hermana Nidia, bueno, es que como hay una Nidia y otra Nadia, Nidia, ¿y quién? Y Dania, pues imagínense tres casi iguales, pues me reborujo, ¿verdad? Así que si me equivoco, pues ahí discúlpenme. Y luego, ¿quién más está aquí que no alcanzo a ver, verdad? Porque sí, Goyita también está con nosotros, ¿verdad? Dios la bendiga, Goyita, qué bueno que nos acompaña. Y pues le decimos a Goyita, aquí estamos, aquí el reino de los cielos está tan cerca de usted, ¿verdad? Bueno, hermano, vamos a iniciar aquí. Perdón, se me pasa mi hermano Uri, mi hermano Uri, Josué Uri, ¿verdad? Y viene con sus hijos, ¿verdad? Dios lo bendiga, hermano, qué bueno que nos visita una vez más en esta tarde, ¿verdad? Vamos ahí, que les decía, hermanos, a Santiago capítulo 1, y quiero hacer un pequeño comentario sobre esto. Al venir a Cristo, prácticamente, bueno, yo lo entiendo así, nos convertimos en hijos de Dios, ¿verdad? Hijos de Dios privilegiados, porque yo lo considero que así es. Pero en el buen sentido, tratando de darle un discernimiento a este texto, como que nos convertimos en primogénitos de Dios, ¿verdad? Casi todos, creo yo, somos unos hijos primeros de Dios. Claro, Dios tiene muchos hijos a través de todo el planeta, pero el texto de Santiago 1:18 dice así: Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Primicias qué significa? Primeros, entonces pudiéramos decir como primogénitos, ¿verdad? Como primogénitos de sus criaturas. Entonces Él nos ha convertido en eso a causa de la palabra de Dios. Pero vamos ahora sí, ya entendiendo un poquito esto, vamos al libro de Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12 y verso. Voy a resumirlo un poco, hermanos, porque ya muchos de ustedes conocen todas estas cosas. Éxodo capítulo 12. Ustedes saben, hermanos, el pueblo de Israel estuvo en Egipto por aproximadamente 430 años, y ellos fueron sometidos por los egipcios a una esclavitud terrible. ¿A quién de ustedes le gustaría ahorita ser esclavo? ¿A quién le gustaría, hermano? Pero si hay esclavos, ¿verdad? Sí hay, porque somos de esclavos a aquel a quien servimos. Entonces hay cuestión de analizar, pero bueno, aquí estamos hablando de una esclavitud literal. Ellos eran esclavos, eran sojuzgados por los egipcios. Pero cuando Dios decide por medio de Moisés libertar a su pueblo, entonces Dios establece, vamos a decirlo así, un rito con el cual los va a librar de una muerte. Y ese rito consistía en sacrificar un corderito, y luego la sangre de aquel corderito ponerlo en las puertas de las casas, porque esa noche, dice la Biblia, que
Mire, vamos a comentarlo así breve. Dios le dice a Moisés, en el primer mes dice, este mes será el principio de los meses, este será el primero de los meses en el año. Entonces Dios les está estableciendo un calendario donde va a iniciar un año nuevo, que pudiéramos decir es el año nuevo de Dios. Pero Dios le dice, el día 10 apartaréis un corderito, y el día 14 entre las 2 tardes van a sacrificar este corderito. Todo eso le explica Dios a Moisés. Ahora, ¿por qué le está dando esta explicación? Ahora, le dice exactamente cómo va a ser el cordero. En el verso 5 dice, el cordero será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Ese corderito que se iba a sacrificar en esa noche era un tipo de Cristo. Era un corderito, el animalito más mansito, hasta lo que yo he escuchado, de todos los animales, que lo matan y hasta ni protesta. Eso es lo que he oído yo. Bueno, cuando Juan el Bautista ve a Jesucristo, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya sabemos que Cristo fue un hombre manso. Entonces el corderito lo estaba tipificando. Pero entonces sigue diciendo, ya lo dice cómo debe ser, ¿verdad? Sin defecto, macho de un año, etcétera. Y luego lo dicen, lo apartan el día 10 y el día 14 lo sacrifican entre las 2 tardes. Ahora, voy a ir resumiendo. Cuando ya lo sacrificaban, entonces lo cocinaban y se lo comían. Prácticamente se lo estaban comiendo, lo estaban sacrificando el día 14 entre las 2 tardes y se lo comían el día 15, porque al meterse el sol del día 14 automáticamente ya era el día 15, porque el tiempo de Dios no se mide como nosotros. Ahorita para nosotros en el calendario gregoriano a las 12 de la noche va a ser viernes, pero ahorita prácticamente, no, sí, ¿verdad? Jueves sí, pero ahorita prácticamente para nosotros ya es el 6.º día, ya no estamos en el 5.º día, estamos en el 6.º día. Bueno, porque el tiempo de Dios se mide de puesta de sol a puesta de sol. Entonces, sacrificaban el cordero y se lo comían el día 15. Ahora, ¿por qué iba a pasar eso? Porque el verso dice, en el verso 11 dice, y así habéis de comer los ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Y luego dice, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. ¿Quién iba a pasar por la tierra de Egipto? Ahí dice la Biblia que Jehová iba a pasar por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y luego dice, y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Y este día os ha de ser en memoria, y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Hasta ahí me voy a detener. Bueno, ¿qué pasaba? Sacrificaban el cordero y la sangre la iban a poner alrededor de las puertas, porque esa noche iba a pasar el Señor e iba a herir, o prácticamente en otras palabras, iba a matar a todos los primogénitos de entre los egipcios, y aún de entre los israelitas, y de toda bestia y de todo animal primogénito. Iba a venir una gran mortandad en Egipto. Observe, ¿verdad? Todo lo que iba a morir. Entonces, si un israelita, aunque fuera israelita y fuera primogénito, si no hubiera estado dentro de la casa donde estaba marcada con sangre, ¿moriría? Moriría. Entonces fíjese, Santiago 1:18 nos dijo, Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, en el buen sentido, como que Dios nos está convirtiendo como en primogénitos, ¿verdad? Amén. Nos está convirtiendo como en primogénitos. Entonces venimos a ser primogénitos, y venimos, hermanos, prácticamente como un tipo de lo que se hizo allá. Quien, aunque fuera israelita, si no tenía la señal de la sangre, ¿qué iba a pasar? Iba a morir. Yo lo considero esto importante, porque muchos
nos hemos constituido en primogénitos, pero a lo mejor no estamos dentro de la casa para cuando pase el ángel de la muerte y no muramos. ¿Cuántos primogénitos ahorita en el mundo hay descuidados que puede venir el Señor y qué va a pasar? ¿Van a morir? Sí, van a morir. Entonces es importante que nosotros razonemos esto. Por eso esto es un memorial de gran importancia para nosotros. ¿Por qué? Porque en cierto modo cada año venimos y hacemos, como decíamos la semana pasada y Pablo lo comentó, que nos analizáramos a nosotros mismos y luego, mire, vamos allá a 1 Corintios 11. Gloria al Señor. 1 Corintios 11. Ser cristiano, hermanos, en cierto modo no es un juego, es una gran responsabilidad de que no nos hemos dado cuenta. Voy a leer el verso 31, 1 Corintios 11, 31. Dice que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Cuántos primogénitos habría en Egipto en el momento en que el Señor pasa, que aún siendo israelitas se salieron de las casas donde estaba la señal? ¿Cuántos serían? No lo sé, ¿verdad? La Biblia no le dice. Pero ¿usted cree que no hubo, bueno, el puro sentido común me pudiera indicar que a lo mejor sí hubo israelitas primogénitos que perecieron precisamente por no estar dentro de la habitación que los protegía donde estaba la sangre del cordero? Es lo más probable, ¿verdad? No puedo precisar o decir, todos los primogénitos de Israel se apercibieron y se quedaron dentro de las casas. Lo más probable es que no hubo, pero la sentencia venía fuerte. ¿Cómo venía? Pasaré sobre la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito. Bueno, ahora estamos en un tipo, aquel era un tipo, pero ahora es la realidad. Ahora, ¿cuándo fue en nosotros aplicada la sangre de Jesucristo? ¿Cuándo fue puesta? Porque Pablo dijo, ¿o ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? ¿En qué nos estamos constituyendo cuando venimos a Cristo? En una casa, ¿verdad? En una casa de Dios, se puede decir, porque somos templo del Espíritu Santo. ¿Y cuándo es cuando se aplicó la sangre del cordero? En esta casa. Entonces tenemos la sangre, los dinteles, amén. Entonces venimos cada año como para decir, Señor, no me debo de salir de la casa porque puedes venir y entonces yo voy a perecer cuando venga el mismo Señor Jesucristo. Jesucristo ya viene para juzgar la tierra, ¿no lo cree usted así? Ya viene, entonces debemos estar bien apercibidos, ¿verdad? Para este asunto. Debemos estar bien preparados y analizar si Dios me ha constituido como una primicia de sus criaturas. Entonces prácticamente soy como un primogénito, y como un primogénito no debo estar fuera de la habitación porque puede venir el Señor, y entonces como los primogénitos en Egipto perecieron, también yo puedo perecer. Entonces es gran responsabilidad, ¿sí o no? Ahora, cuando en Egipto vino el Señor a herir a todos los primogénitos, si un egipcio se hubiera metido en la casa, ¿había quedado protegido? Sí, había quedado protegido, exactamente, había quedado protegido. Entonces hoy es lo mismo, ¿sí? ¿Cuántos que todavía no se han aventurado en conocer estas cosas de Dios pueden venir y santificar su cuerpo, su casa en la sangre de Jesucristo? Todos. Nada más es cuestión de que quieran, ¿verdad? Para eso es la palabra, porque dice que Él nos ha engendrado por la palabra de verdad. La palabra de Dios es una semilla que se deposita en el corazón. Si nosotros la oímos, la regamos, la palabra de vida, entonces esa semillita va a fructificar. Y entonces ¿qué va a pasar, hermanos? Va a venir el análisis de nuestra vida, decir, Señor, yo he estado perdido, necesito involucrarme en tus caminos porque yo quiero lo que ellos tienen. ¿Qué tienen?
vida eterna. Amén. Es por fe, ¿verdad? Ahora, fíjese lo que le voy a decir. Vamos a regresar ahí a Juan capítulo 13. Vamos a regresar ahí a Juan capítulo 13. Allá en Egipto se estableció un ritual que era sacrificar un corderito, y el corderito lo sacrificaban y se lo comían. Y ese ritual se constituyó en una fiesta a través del tiempo en el pueblo de Israel hasta el tiempo de Jesucristo. Amén. Jesucristo participó de esa fiesta que él mismo había establecido, porque acuérdese que el que le está dando las instrucciones a Moisés es lo que ahora sabemos que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces Dios mismo lo que había ordenado, él lo empieza a practicar. Cuando ya Jesucristo desciende, él empieza a tener esta práctica durante su vida. Y entonces Jesús viene a celebrar precisamente eso, la última Pascua. Hay algo interesante aquí. Cuando Israel celebraba la Pascua, acuérdense de esto, lo sacrificaba el día 14 entre las 2 tardes, y después de que se metía el sol automáticamente era el día 15. Entonces ellos cenaban el cordero el día 15. En el tiempo de Israel así lo hicieron y salieron apresuradamente de Egipto por la madrugada. Salieron. El Señor Jesucristo también muere a las 3 de la tarde. Amén. Igual el día 14 muere a las 3 de la tarde. Pero ¿cómo iba Jesús a participar el día 15 si ya estaba muerto? Ya no podía. Entonces, ¿qué es lo que hace él? No, adelanta y él cena el día 14 en la noche. Acuérdese que el tiempo de Dios empieza a la puesta del sol. Él cena en la noche del 14 y en la tarde del 14 es sacrificado. Amén. Y a eso se refiere aquí, dice aquí en el capítulo 13 de Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y la cena acabada, ¿cuál cena? La del Cordero, ¿verdad? A eso se está refiriendo. Y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levanta de la cena, se quita su ropa y tomando una toalla y se ciñe. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Le dice Pedro: no me lavarás los pies jamás. Le respondió Jesús: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Y le dice Jesús: el que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies y tomado su ropa, se volvió a sentar a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, ¿cuál fue el ejemplo de Jesús? Se lavaron los pies literalmente, ¿sí? Nos ordena que lo hagamos literalmente, sí, también, es un simbolismo, ¿verdad? También, un simbolismo. ¿Por qué? Cuando fuimos nosotros lavados de nuestros pecados, en el bautismo, en el momento en que nos bautizaron, ahí se aplicó la sangre de Jesucristo, porque dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El agua fue ¿cómo se pudiera decir?
fue el medio, por decir así, para sepultar al hombre viejo, y cuando saliera el agua saliera el hombre nuevo, porque ya en cuanto se aplica la sangre de Jesucristo y sale el agua, es un hombre nuevo. ¿No es así? ¿O qué no tiene poder la sangre de Cristo para limpiar a una persona de todos sus pecados? Amén. Entonces sale el hombre nuevo. Entonces ya somos lavados con la sangre de Jesucristo. Pero dice la palabra que no hay hombre justo sobre la tierra que no peque. Y yo les decía la otra vez, no sé si aquí, creo que sí, ¿verdad? A ver, levante la mano, hermanos, que de un año a otro no cometió ni un error. Jimena sí estaba. Ah, sí, acá anda. Ya les decía, nomás Jimena la va a levantar la mano, ¿eh? Pero cuando el Señor le dice a Pedro que le va a lavar los pies, aquí está el simbolismo, ¿verdad? Cuando dice que le va a lavar los pies y le dice Pedro, ¿no me lavarás? Le dijo Jesús, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, no solo mis pies, más las manos y la cabeza. Y cuando le dice, el que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. El que no estaba limpio, ¿por qué no estaba limpio? Porque aunque un momento dado fue lavado con la sangre de Jesucristo, se fue a hacer cosas malas que lo ensuciaron. Y lo más probable es que las hizo deliberadamente. Por eso se ensució ese hombre. Pero Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino solo que le lave los pies. Ahora, ¿qué simbolismo tiene? Bueno, yo he pensado así, salvo la mejor opinión de ustedes, que cuando nosotros venimos al memorial de la muerte de Jesucristo y nos lavamos los pies, es como ratificar aquel compromiso que hicimos una vez en las aguas del bautismo, porque todos hemos cometido errores aún después de haber sido bautizados, pero a lo mejor no han sido errores así premeditados, porque esos son en cierto modo los pecados de muerte que ya no tienen oportunidad. También eso hay que analizarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué venimos, hermanos, cuando nos lavamos los pies? Prácticamente cuando Pedro le dice, el Señor, no solamente mis pies, sino aún las manos y la cabeza. Le dijo Jesús, no es para tanto, por decir así. Suficiente es que te lave los pies. ¿Por qué? En aquellos tiempos no es como hoy. Ahorita prácticamente todos los que venimos aquí tenemos nuestro automóvil y no nos ensuciamos tanto los pies, ¿verdad? Porque venimos en auto. Pero las llantas de los carros sí están sucias. Pero nuestros pies no tanto. Pero en el sentido simbólico, nuestro caminar en Cristo no nos habrá ensuciado en un año, ¿verdad? Entonces venimos en el buen sentido, ¿verdad? A que Cristo nos quite todas esas cosas. Y luego, ¿qué, hermanos? ¿Qué les decía yo la semana pasada? Que nos examinemos a nosotros mismos. Cuando nosotros participamos del memorial, lo debemos estar haciendo con una conciencia bien clara de que vamos a iniciar otro año, y en ese otro año queremos ser mejores o peores. Mejores, ¿verdad? Entonces, por eso es que Jesucristo establece esto, para que nosotros razonemos por qué murió Él por nosotros. Porque la sangre de Jesucristo tiene poder aún para seguir limpiándonos todos nuestros errores, ¿no es así? Entonces, cuando Jesucristo termina de comer, porque dice, y acabada la cena, déjame ver dónde está el texto ese, en el verso 2. Y la cena acabada, ¿cuál cena? La del Cordero, la del ritual de Éxodo 12, se acabó eso, acabada la cena. Entonces, en el verso 20, de ahí mismo 13:20, dice así, de cierto digo, el que recibe al que me enviare, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Cuando Jesús hubo dicho esto, fue conmovido en el espíritu. ¿Qué estaría empezando a sentir el Señor Jesucristo ahí? Porque Él ya iba a morir prácticamente
de este momento para las 9 de la mañana, en el tiempo que él vivía, ya iba a estar crucificado. Cuando él se conmueve en espíritu, entonces dice ahí que más bien se conmovió en espíritu, porque uno de ellos, ¿qué iba a hacer? Un primogénito iba a abandonar la casa para ir a pecar, porque somos primicias de sus criaturas. Dice ahí, de cierto digo que uno de vosotros me ha de entregar. ¿Quién era el que le iba a entregar? Judas. ¿Sintió Jesús dolor por Judas? ¿Sentirá Jesús ahora dolor por nosotros cuando descuidamos la casa donde fue puesta la sangre de Él para perdón de pecados? Sí, hermanos, conmovemos al Señor cuando no nos sujetamos a como Él ordena. Nosotros todos hemos sido comprados a precio de sangre, ¿no es así? ¿Usted vale $1,000,000 de pesos? ¿Vale todo el oro del mundo? No. Usted vale la sangre de Jesucristo, amén, ¿verdad? Usted, fíjese tan valioso que es usted. Entonces, si es tan valioso, ¿por qué nos hemos de salir de la casa donde está la sangre, los dinteles? ¿Verdad? Jesús se conmovió por Judas, que ya sabemos que fue el que lo traicionó. Entonces los discípulos, dice el verso 22, mirábanse los unos a los otros dando de quién decía. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado en el seno de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien decía. Él entonces, recostando sobre el pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? Y respondió Jesús: aquel es a quien yo diera el pan mojado. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Quiere usted que ya ha puesto la sangre de Jesucristo en su casa? ¿Quiere que Jesús le dé un pedazo de pan? ¿Sí? Bueno, algunos sí quieren, pero no debería ser así, ¿verdad? Cuando Jesús le da el pedazo de pan a Judas, prácticamente está diciendo: este es el que me va a traicionar. Entonces tenemos que razonar, ¿verdad? Yo creo que usted no quiere que Jesús le dé un pedazo de pan, ¿o sí? ¿Verdad que no? No, entonces hay que estar bien listos en esto. ¿Qué sucede después de que le da el pan mojado? Se va Judas a traicionarlo, pero para estos momentos la cena ya acabó. Vamos a Mateo 26. Gloria al Señor Jesucristo. Mateo 26 y verso 26-20. Y como fue la tarde del día, se sentó a la mesa con los 12. Esa tarde del día es cuando está empezando el día 14. Y comiendo ellos dijo: de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos ellos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. Ahora, es la misma narración que estaba ya en, ¿dónde? En Juan 13. Entonces respondiendo él dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va como está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, al que le dieron el pedazo de pan. Bueno le fuera al tal hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Y dícele: tú lo has dicho. Y comiendo ellos, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas gracias les dio, diciendo: bebed de él todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, el cual es derramada para muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo tengo que beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y habiendo cantado el himno, salieron al monte de las olivas.
¿Se fijó la secuencia? Está Jesús, termina la cena. Después de que termina la cena, se ciñe, vuelve a la mesa, ¿sí? Vuelve a la mesa y entonces empieza a estar platicando todavía ahí con los discípulos. Le da el pedazo de pan a Judas. Judas se va. Cuando Judas se va, entonces cuando Jesús sigue con sus discípulos, y entonces es cuando bendice el jugo de uva o el fruto de la vid y bendice el pan. ¿Cuándo lo bendijo? ¿Antes o después de lavarse los pies? Después de lavarse los pies. Acuérdense la secuencia. Acabada la cena, se levantó, se ciñó, le lavó los pies, volvió a la mesa. Ya, ese ritual desaparece. Amén. Y después de que se desaparece ese ritual de sacrificar el cordero, porque en el buen sentido fue la última Pascua de Jesucristo, después de que termina la Pascua, les lava los pies, y después de que les lava los pies, bendice el pan y el fruto de la vid. No lo bendice antes. Por eso cuando se come el fruto de la vid, se toma el fruto de la vid y se come del pan y se van y se lavan los pies, están al revés. No es así. Hay que lavarse los pies primero y luego participar del jugo, del fruto de la vid y del pan. ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿qué cosas no recopilamos en todo el año? Y luego así sin lavarnos los pies vamos a comer del fruto y del pan, cuando todavía llegamos todas las faltas del año pasado. Hay que lavarlas primero en el simbolismo de lavar nuestros pies en agua. Amén. Y entonces sí, vamos a la secuencia de participar del fruto de la vid y del pan. Amén. Gloria al Señor. ¿Quedó claro, hermanos? Entonces, Cristo le ama. ¿Quiere Él aplicar la sangre suya? Obvio que ya no existe aquella casa donde estaban los primogénitos, ¿verdad? Ahora nosotros somos el templo, usted ahora es una casa de Dios. Y Dios quiere por voluntad suya aplicar esa sangre para el perdón de los pecados. Amén. Porque le ama y le quiere dar vida eterna. ¿Sí? ¿Sí estamos conscientes de eso, hermano? Y los que ya hemos sido lavados, porque un día bajamos a las aguas del bautismo, dijo Jesús, le dijo a Pedro, los que estás lavados no necesitan solamente que les lave los pies. Amén. Y esto es lo que ahora nosotros celebramos. Prácticamente, hermanos, ni Jesús mandó celebrar su resurrección. Él lo que nos mandó fue hacer el memorial de su muerte, porque ahí implica el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Cuando hicieron mucho escándalo con la resurrección en lo que se celebra este domingo en los otros grupos, es porque le quisieron dar énfasis al domingo como día del Señor, pero no es bíblico en cierto modo, ¿verdad? Obvio, sí, nosotros reconocemos la resurrección de Jesucristo, pero Jesucristo, acuérdese, no resucitó el domingo, Jesucristo resucitó el sábado entre las 2 tardes. Entonces estamos aparte de todo eso, ¿verdad? Se ha tratado de hacer una imitación de estos santos y lo hacen, pero no es conforme a lo que está estipulado. Entonces, hermanos, ¿sí comprendimos esto? Gloria al Señor. Somos privilegiados porque Dios nos ama, nos ha dado de su Espíritu Santo, y así como a nosotros nos ha dado, a mis hermanos, las personas que nos visitan, pues deseamos que también esta palabra no solamente llegara a quedar en su mente, ¿verdad?, sino que bajara ¿a dónde? A su corazón, para que ustedes también disfruten de lo que Dios nos ha dado. Vamos en un caminar porque añoramos aquel reino que pronto se acerca, hermanos. Jesucristo prácticamente está a las puertas. Las profecías y todo lo que por ahí leemos nos indican que Cristo viene y necesitamos estar listos. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a dar inicio a lo que hacemos cada año. Normalmente nuestras hermanas van primero.
Entonces, no sé si los hermanos